Hemos hecho un recorrido histórico bastante largo y no fue fácil poner todo lo que tenía que ser puesto en el plazo de 10 clases. Y quiero hacer ahora un recuento bastante superficial y ligero en cuanto a todo este proceso. Hemos visto que la Reforma es un movimiento que tuvo su origen no solo en cuestiones religiosas, pero también que hubo una influencia de la parte de la filosofía, especialmente del humanismo, que buscaba en los orígenes la verdad de las cosas, porque este era el concepto que tenía, que volver al origen era volver a la verdad, que se había deteriorado con el pasar del tiempo. Y en este sentido, entonces, el movimiento de la Reforma fue una búsqueda de los orígenes de la Iglesia, del Evangelio, en la persona de Jesucristo. También había componentes sociales, había componentes políticos, había componentes económicos en todo este proceso. Hemos dicho que la sociedad europea en este entonces era una sociedad que estaba fragmentada, había muchas peleas y las cuestiones políticas también estaban muy así imbrincadas, muchos líos entre ellos, entre las diferentes cantones y reisuelos y esto y que el otro. Y por encima de todo había la cuestión de la Iglesia Católica, que decía que ella era la dueña de todo porque ella era la representante de Dios y por haber sido Dios quien había criado todo y ser ella ahora la representante de Dios, ella tenía el poder sobre las tierras todas. Y en este sentido también es que la Iglesia da la autorización para que los reyes manden sus navegantes a buscar otras tierras y les entrega las tierras descubiertas como si fueran posesiones de los reyes de Portugal y de España. Había cuestiones económicas muy fuertes. Las muchas guerras estaban trayendo hambrunas, estaban trayendo problemas económicos muy fuertes, incluso para la Iglesia Católica. Y fue en este entonces que la Iglesia Católica, metida en la construcción de la Catedral de San Pedro, se saca con la cuestión de la venta de las indulgencias, del perdón de los pecados, para que como sacarse o zafarse del problema económico que venía enfrentando. Con esto todo tuvimos los tres reformadores, Zwinglio, Calvino y Lutero. Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra y Zwinglio en Zúrich. De los tres hay tres posiciones distintas y hay montones de cosas que son iguales. Y las cuestiones distintas están básicamente relacionadas a las cuestiones eclesiológicas. Y básicamente también cuanto al concepto de los sacramentos. Lutero entendía que en los sacramentos hay una consubstanciación. El pan y el cuerpo de Cristo se mezclan de tal manera que los dos están realmente presentes en la cena. Distintamente, los católicos decían que el pan se transformaba, se cambiaba de substancia y se transformaba en la carne de Jesucristo. Y esto es un problema serio y todos los reformadores se dieron en contra de esto. Calvino decía no, lo que se tiene son símbolos. Son cosas que nos hacen pensar y tomar en cuenta la veracidad, la verdad de la muerte del cuerpo y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Son símbolos. Zwinglio, por su parte, entendía que estos no eran ni sacramentos
transubstanciados, consubstanciados ou simbolizados. Ele entendia que lo que havia eram ordenanças, ou seja, as orientações dadas por Jesucristo como órdenes que Ele dio para que nós obedezcamos y hagamos los bautismos y hagamos las Eucaristías. Con esto sale entonces el grupo de la Reforma Radical. El grupo de la Reforma Radical, que es con los tres iniciales, ellos en cierta manera critican a Zwinglio, diciendo que Zwinglio no estaba llevando a las últimas consecuencias las afirmaciones que hacía, y ellos sí lo llevaron a las últimas consecuencias, y en esto entonces ellos se pelearon por el no reconocer el bautismo de los infantes, de los niños, y también por hacer una posición muy radical en la separación de la Iglesia del Estado. ¿Por qué? Tanto en la Iglesia Católica cuanto entre los luteranos, los calvinistas y mismo en Zwinglio, era el Estado quien decidía cuál la religión que el pueblo debía tener. Y los radicales no aceptaban esto. Ellos decían: la fe es una cuestión de foro íntimo. Soy yo lo que voy a buscar, soy yo lo que voy a entender, soy yo lo que voy a decidir cómo voy a vivir mi fe, y no es el rey que lo va a decidir. Esto fue muy fuerte, y esta reforma radical tuvo entonces, como yo creo que puse bastante claro durante este curso, tuvo implicaciones políticas muy fuertes. Porque no solo políticas, por el sentido de que ahora separaban la Iglesia del Estado, los reyes ya no eran tan fuertes al mandar en la Iglesia, y el Papa tampoco era tan fuerte para tomar decisiones sobre los reyes y sobre las iglesias. Y en este sentido entonces se monta un lío muy fuerte ahí en Europa en este periodo. Los reformadores radicales tuvieron serios problemas porque ellos consiguieron algo que nadie lo había conseguido. Ellos consiguieron que católicos, luteranos, calvinistas y zwinglianos se pusieran en contra de ellos. Y todos ellos los criticaron y los persiguieron. Los primeros radicales fueron muertos, presos, torturados, mandados a los barcos. En fin, los radicales tuvieron serios problemas para llevar adelante su obra, pero no dejaron de hacérselo. Y salían a predicar y todo más, en lo que pese el hecho de que estaban siendo perseguidos. Esta actividad de los radicales, nosotros tenemos que entender algunas consecuencias de esto. Los primeros anabautistas no tuvieron tiempo, no tuvieron libertad, no tuvieron espacio para pensar y producir una teología de la fe que estaban asumiendo y declarando. ¿Por qué no pudieron hacer esto? El anabautismo hasta hoy, él siente la falta de grandes teólogos desde el principio. Y ahí tenemos expresiones, frases y cosas que los anabautistas dijeron, pero no era un sistema teológico. Y lo que estoy diciendo acá, esto es dicho por Dumbo, esto es dicho por otros historiadores de la iglesia, pero hay un otro punto acá que yo no sé si todos van a concordar con lo que digo. Los anabautistas agarraron toda la teología de los luteranos y de los calvinistas. Lo que quiero decir con esto es que la teología, la cristología, la pneumatología, la soteriología, la escatología, la angelología, la hiperetología, todos estos elementos de la teología sistemática que los grandes reformadores escribieron,
y que el Calvino lo puso en el Instituto de la Religión Cristiana, esto fue en cierta medida absorbido por los reformadores radicales. Y ellos tenían de distinto la eclesiología, separación de la iglesia del Estado, la manera de actuar, de vivir como iglesia, la manera de entender el bautismo y la Santa Cena. Entonces, la eclesiología anabautista es la esencia del ser anabautista. Los otros puntos los tomamos en prestados. Pero parece que, y esto ustedes van a encontrar en varios libros, que el primer anabautista que logró tiempo y tuvo condiciones de elaborar algo más completo fue Menno Simons, el padre de los menonitas. Este Menno Simons, que era un sacerdote católico, tenía formación teológica y filosófica. Entonces, Menno Simons tenía la formación filosófica y teológica, porque era un sacerdote. Y él sí tuvo espacio, libertad, tiempo y condiciones para empezar a dar cierta sustancia, cierto lineamiento, cierta estructura a las muchas posiciones que los anabautistas radicales desde el principio habían puesto. Esta historia anabautista hasta hoy es muy completa, muy interesante. Y era una de las cosas que yo tenía muy así conmigo en las veces que tuve que estudiar los anabautistas y las veces que tuve que enseñar o predicar sobre esto. Casi todas las palestras y cursos que yo he tenido sobre los anabautistas, los profesores, y esto yo lo hice acá también, nos limitamos a recontar los hechos que dieron origen a los anabautistas. Nosotros recontamos historias. Para nosotros la historia es más fuerte. El ejemplo de vida es más fuerte. El testimonio de ellos es más fuerte. Para los menonitas que tienen un libro llamado Espejo de Mártires, que tiene ahí la historia de cualquier cantidad de gente que por su fe perdió la vida. Para los anabautistas, más que un contenido teológico, una teología sistemática, una cosa estructurada, más que esto, nosotros valoramos el testimonio personal, la manera como la gente vivió, la manera como la gente entregó su vida, la manera como la gente tomó en serio su fe. No hay manera de enseñar anabautismo poniendo los puntos teológicos solo. Esto se lo hacen los calvinistas, se lo hacen los presbiterianos, los luteranos, los metodistas. Estos lo hacen así. Nosotros no hay condiciones de hacer esto. No solo porque no tenemos una teología sistemática como tienen ellos, pero porque nosotros valoramos la vida, el ejemplo, el testimonio, la historia de la gente que participó. Esto es distinto. Hace pocos días, y yo escribo hace casi 20 años, yo escribo una columna en el periódico de la ciudad, en que cuando me invitaron para hacer esto, me pidieron que yo hiciera una interpretación teológica del momento que estábamos viviendo. Y que lo hiciera desde un análisis de la política, de la economía, de la sociedad, de la iglesia. Hace 20 años que escribí. Y hace pocos días, pensando un poco en lo que tenía que decir acá para ustedes, yo escribí una columna en que decía: ¿excomunión o es concepto? ¿Es relación
o es idea? ¿Qué es lo que vale en la iglesia? Y ahí entonces yo hice una serie de consideraciones y llego al final diciendo, lo que vale para la iglesia es el relacionamiento. Es la manera como la gente se conecta con los demás. Es la manera como la gente está reunida en comunión. Y acá vuelvo al principio en el video que ustedes oyeron y vieron al principio cuando yo hacía la diferencia entre iglesia, esencia y forma, en que yo decía algunas características esenciales de la iglesia y yo quiero aquí recordar estos puntos. La iglesia es cuando 2 o 3 están reunidos en nombre de Jesús. Esto implica que es más que uno, no es iglesia el uno que se pone a orar en su casa. Pero tampoco solo es iglesia cuando se tiene 1000. No, son 2, 3. La iglesia, la esencia de la iglesia es ser pequeña. Segunda cosa, son gente reunidas. Son personas que deciden encontrarse, mirarse a los ojos, verse. Y esto hecho en nombre de Jesucristo. No es iglesia cuando no hay reunión, cuando no hay comunión, cuando no hay el intercambio de las vidas, el compartir de cómo están viviendo. Esta es la esencia de la iglesia. Y en la esencia de la iglesia anabautista está el tomar los evangelios en serio y la palabra de Jesús en serio. Está tomar el compromiso con la paz en serio. Está obedecer y hacer las ordenanzas de la manera como lo hacemos, porque entendemos que el bautismo se hace por triple inmersión y la cena se hace como parte del ágape, pero que el ágape también, que es el lavado de los pies, que es el comer juntos, la comida comunal, y que es la celebración del cáliz y del pan, son los elementos que también la iglesia debe hacerlo. Lavar pies, sí. Comer juntos, sí. Celebrar la copa y el pan, sí. Esta es la esencia de la iglesia anabautista. La esencia de la iglesia anabautista, ustedes vieron esto también en los últimos videos, y especialmente la iglesia de la hermandad, es la prestación de servicio hacia los demás. Nosotros somos una iglesia en que el servicio es nuestra evangelización. Nosotros evangelizamos cuando hacemos cosas en amor al prójimo, y tuvieron cualquier cantidad de ejemplos del servicio que la iglesia prestó al final de la primera guerra y mucho más al final de la Segunda Guerra Mundial. Y como hasta hoy la iglesia toma en serio el prestar servicio a los demás. Por esto estamos en India, estamos en China, estamos en Nigeria, estamos en Sudán, estamos en Ruanda, estamos en República Dominicana, estamos en Brasil, y donde hay necesidades. Nuestro objetivo no es solo plantar iglesia, una iglesia de la hermandad en el sitio tal, en la iglesia tal. No. Nuestro objetivo es servir. Y en este punto es muy interesante cómo en cierto tiempo la iglesia decidió que haría la misión en cooperación. Ellos iban, ayudaban a la iglesia establecida. La iglesia crecía, pero no era la iglesia de la hermandad que ponía el nombre. Ellos ponían el amor. Así hicieron en muchas partes. Y, perdona, pero esto es lo que me llama la atención y lo que me hace comprometerme cada vez más con la iglesia de la hermandad.
Y vuelvo a un video que yo les puse. Somos una iglesia única y diferente. No solo porque no tenemos una confesión de fe, no solo porque no aceptamos un credo, pero somos únicos porque nuestra manera de ser es servir en amor. Todavía está en serio. Esta iglesia que nació en 1708 con Alejandro Mecken, Schwarzenau y más las otras personas, que allá firmó un pacto de confidencialidad sobre quién fue la persona que bautizó a Alejandro Mecken, que hasta hoy nadie lo sabe, porque la iglesia de la hermandad es una iglesia de hermanos. Acá no hay espacio para estrellas, acá no hay espacio para los famosos, los que entienden de todo. Nosotros somos una iglesia así, donde todos estamos en la misma plana, y por esto yo les enfaticé el hecho de que en las iglesias de la hermandad al principio no había púlpito, no había, era todo a la gente sentada en el mismo nivel, en una mesa delante, y quien iba a hablar no se paraba, porque no era mayor que los demás. Porque todas las veces que alguien tiene que alzar la cabeza para escuchar a alguien, él se está poniendo en una situación de subalternidad, él se está poniendo en una situación de inferioridad, y esto la iglesia de la hermandad nunca aceptó, aunque en cierto momento, a partir de cierto momento, la iglesia y los templos de la iglesia de la hermandad, como yo diría, sí cedieron a la moda y aceptaron hacer templos como las otras iglesias tienen. Una de las cosas que más me encanta en la iglesia de la hermandad y en los anabautistas, es que no había un predicador, pero había uno que ayudaba a la gente a pensar en un texto bíblico. Él era, como diría así, un motivador, un provocador de reacciones de la gente que estaba ahí, todos en el mismo nivel, para que todos los dones que habían ahí en la congregación, todos pudieran participar del proceso de entender, de interpretar y llegar a un consenso sobre el texto que estaban utilizando. No es una verdad que viene de arriba abajo. Es la verdad que se construye juntos por el oír de todos. Les cuento una historia. No sé bien el año, pero había una conferencia anual en la ciudad de Baltimore. Y el tema de la homosexualidad estaba muy, muy fuerte. Y muchos estaban diciendo que la iglesia iba a se dividir. Y eran más de 3.500 delegados. Y yo me imaginaba cómo iba a ser esto con 3.500 gente hablando sobre un tema tan complicado cuanto este. Llegamos, hicimos las cosas todas, yo y mi señora, y salimos, y en el camino me encuentro con Mary Jo, una gran amiga, un ejemplo de mujer que yo debería haber puesto acá al final junto con las de otras mujeres que puse, y busquen saber de Mary Jo. Encontré con ella y le dije: Mary, yo no quisiera estar en tu puesto. Ella me dijo: ¿por qué? Porque ser moderadora de la iglesia y tener que moderar una asamblea con un tema tan complicado cuanto esto, yo no sé cómo va a ser. Ella me dijo: sí, va a ser difícil. Y yo le dije: ¿y cuál es la estrategia que usted va a utilizar? Yo le dije: porque no sé si su estrategia va a funcionar. Ella me dijo: sí, yo voy a buscar el consenso. Yo he estudiado sobre esto y voy a trabajar la cuestión del consenso.
Me quedé suelto sin entender bien lo que ella me dijo. Mi señora y yo teníamos la tarde libre. Nos fuimos ahí por el Harbor y vimos ahí un cine de estos de 3 dimensiones que pasaban ahí un filme llamado En la profundidad. Y vamos a ver. No tenía idea de lo que era. Entramos, metimos las gafas aquellas. Y era una película como de una cámara de filmaje que bajaba, entraba dentro del mar y empezaba a viajar como si fuera un pez. Y iba explicando qué es lo que es esto, qué tipo es aquel, qué el otro, qué tal y qué va y qué viene, arriba, abajo, y los planctons y los corales, y muy interesante. Pero a cierta altura del filme aparece un cardumen, creo que así, un montón de pescaditos chiquititos, todo así. Y era una bola que se tomaba formas distintas. Y me puse a mirar aquello y al rato la cámara fueron explicando que el pez que se sale de este cardumen, él puede arriesgarse porque es más fácil para que los grandes peces lo agarren, y que el cardumen es un sistema de defensa de los pescados. Y al rato la cámara se mete adentro del cardumen y pasa a actuar como si fuera un pescado. Y empecé a percibir que habían peces que se iban adelante, que otros volvían un poquitito para atrás, que había unos que subían, otros que bajaban, pero todos estaban siempre dentro de este bolo. Cuando estaba mirando esto, y se salió la cámara de adentro, y otra vez miró hacia el bolo de pescado que había ahí, la pelota de pescado que había ahí en el cardumen, me vino la idea. Esto es el consenso. Cuando nosotros trabajamos en la iglesia, una iglesia de gente distinta, que no hay una norma que la gente es obligada a obedecer y a respetar y a repetir como si fuera una grabadora, nosotros tenemos que buscar el consenso, y el consenso es la libertad dentro de este sistema, para que gente suba, baja, vaya para adelante, venga para atrás, avance. Y así la iglesia funcionó en aquella asamblea. Y hasta hoy el tema está puesto, pero la iglesia aún no se dividió. Esta búsqueda de lo consenso, o del consenso en el seno de la iglesia de la hermandad, debe ser algo que debe nortear nuestras vidas. Debemos ser una iglesia de servicio. Debemos ser una iglesia de respeto a la diferencia. Debemos ser una iglesia que acoge a la gente. En 2008, en Virginia, Richmond, tuvimos la asamblea anual donde celebramos los 300 años de la iglesia. No es cualquier iglesia que puede presentar un histórico de 300 años. 300 años de seriedad, 300 años de compromiso, 300 años de testimonio, 300 años de servicio. Y en aquel entonces tuvimos ahí algunos predicadores, algunos que trajeron sus ponencias. Y una pregunta había en el aire: ¿y qué va a hacer de la iglesia de aquí en adelante? Y esto en función de que los números de las iglesias de la hermandad y mismo de las otras iglesias de lo que se conoce como mainline churches, las presbiterianas, metodistas, luteranas, bautistas, está cayendo. Estamos perdiendo gente todo el año. Y hay gentes y más gentes buscando entender qué es lo que está pasando.
Y me acuerdo que ahí por 1993-95 leí un artículo en una revista de un demógrafo eclesiástico, y él se llamaba así porque decía que estudiaba la población de las iglesias. Y él decía más o menos lo siguiente: por el año 2025 las iglesias van a acabar, van a cerrar las puertas. Y la persona que lo entrevistaba para esta revista, este magazine, ¿cómo usted puede decir esta afirmación tan categóricamente? Y él dijo: simple, muy simple. Vaya a las iglesias, todas, y mire el color del cabello de la gente. Todos son así igual al mío. Son viejos, gente que ya pasó de los 60 años. No hay jóvenes, no hay niños. Tenemos una iglesia de viejos, y estos viejos van a morir. Y cuando mueren y no hay gente que viene por detrás, se cierra. Yo he sido el pastor de una iglesia en Michigan City, en Illinois, Michigan City, Indiana, y era una iglesia de viejos. Yo bromeo hasta hoy diciendo que el presidente de la sociedad juvenil tenía 70 años de edad, más o menos esto. Y una cosa me llamó la atención, porque era en este tiempo que estaba haciendo las encuestas y las pesquisas para mi tesis de maestría. Me llamaba la atención que había como que un acuerdo secreto entre ellos. Todos frecuentaban la iglesia porque tenían sus historias ahí. Uno de ellos me llamó y dijo: ¿está viendo esta columna que está acá? Mi papá se la hizo. La otra: estas mesas que están acá, mi papá se las compró y tomó cuenta de esto durante muchos años. El órgano que tenemos fue una cosa que mi papá, mi tío, mi no sé qué hicieron y donaron a la iglesia. En esta iglesia yo he sido bautizada, en esta iglesia yo me casé, en esta iglesia yo bauticé a mis hijos. No, perdón, bauticé a mis hijos no en el sentido ya de los infantes, pero cuando ya entendían lo que era esto. Había una historia que ellos tenían con la iglesia, pero no había gente nueva. Y yo en aquel día, yo incluso escribí un artículo para uno de los cursos que estaba haciendo, que habían iglesias que tenían el derecho de morir. Y cuando dejamos la iglesia y volvimos a Brasil, a cada rato recibíamos cartas de los miembros de la iglesia. Y una cosa llamaba la atención. El mes pasado falleció el hermano tal, que se acuerda de él, y esto y que el otro. La hermana también está fue enferma. Y hubo un momento que la iglesia tuvo que cerrar porque no había más gente. Habían unos tantos cuantos, pero ya no era suficiente para mantener la iglesia, y decidieron cerrar, y los que pudieron se fueron acá y allá. Nosotros estamos viviendo un momento de envejecimiento de la membresía. Tenemos jóvenes, y especialmente en las iglesias hispanas hay cualquier cantidad de jóvenes. Esta es una maravilla. No puedo decir esto lo que el tipo dijo de la iglesia allá de los pelos grises para la iglesia, por ejemplo, de República Dominicana, que hay cualquier cantidad de jóvenes ahí. Pero en la media, las iglesias están sufriendo. Y yo digo esto para las hermanas y traigo acá mi testimonio personal. Cuando yo empecé trabajando con las iglesias, yo tenía una gente que estaba ahí todas las reuniones. Domingo por la mañana, escuela dominical, ahí estaban. Domingo por la noche en el culto, ahí estaban. Teníamos cultos por la semana, yo sabía quién venía y teníamos un grupo significativo.
La iglesia tenía un cuerpo de gente que sí estaba ahí. Yo tenía gente que llegaba a la iglesia, que viajaba 200 kilómetros, pero salía de allá luego después del almuerzo porque tenía que llegar a tiempo para participar del culto de la noche. Yo estaba yendo una vez a una congregación en otra ciudad donde yo tenía que predicar y en el medio del camino se nos agarró una tormenta que no había cómo y fue una de las poquísimas, creo que la única vez en mi vida que yo paré el carro porque no había cómo avanzar. Porque parar el carro muchas veces era más peligroso de lo que era de ir adelante. Cuando terminó la lluvia, mi señora que estaba conmigo fue así: aún vamos allá, sí, ya estamos en el camino, vamos por lo menos para que sepan que vamos, que veníamos. Cuando llegamos ahí la iglesia estaba llena. Pasada la tormenta, la gente salió de sus casas y fue a la iglesia. Hoy, digo por mí, y digo por cualquier cantidad de otros pastores, colegas nuestros, que me dicen lo siguiente: yo no tengo un cuerpo fijo de gente. Hoy están acá. Y yo voy a tomar la palabra de un pastor nazareno que escribió, un otro amigo mío, pastor también. Él dijo así: la gente a quien yo prediqué hoy no es lo mismo que prediqué el domingo pasado. Son personas distintas. Y lo que me duele es que el domingo siguiente, de los que estaban acá hoy, pocos van a estar domingo siguiente. Y no van a estar, ¿sabe por qué? Porque, yo quiero este domingo ir a la iglesia tal porque oí que el predicador es bueno. No voy a estar porque en la iglesia tal va a estar un cantante que va a grabar un CD, una cosa, y queremos ir allá a dar el apoyo a él. Pastor, perdona, pero no pudimos venir y tal y cosa porque decidimos que íbamos a quedar en la casa oyendo a la iglesia, al culto en la iglesia Catedral de los Cisnes Negros allá en no sé dónde. Pastor, perdona, nosotros no estamos viniendo porque tenemos muchos trabajos la semana toda y el único tiempo que podemos estar juntos como familia es el domingo por la noche. Pastor, perdona, pero no he ido porque había un programa en la televisión el domingo justo en el horario del culto. Y era un programa muy interesante que nos interesaba mucho y decidimos quedar para asistir al programa. Nosotros hoy tenemos una cosa que yo llamo de Crentour. Son los crentes turísticos. Que van acá, van allá, van a oír una predicación, van a participar de un culto, van a ver un coral de la iglesia tal y van a no sé dónde, pero no tienen más el compromiso de permanencia en un sitio específico, no tiene más la adherencia, la cola, la pega que pone la gente junta en comunión constante. Más que todo nosotros estamos viviendo momentos en donde el modelo de la predicación, en donde uno habla y habla por 30, 40, 50 minutos. Y bla, 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 compitiendo con jóvenes que están viendo cosas en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, que vienen predicadores hablando y ponen música y ponen imágenes y ponen cosas y que hablan mucho menos de lo que los predicadores hacen. Además, si no les gusta lo que el tipo está hablando, ¡puf!, les desconectan. Pero en la iglesia, para desconectar, ¿cómo va a ser? Tiene que pararse, salir. ¿Va a quedar mal? Mejor no voy. Tenemos también gente que va a la iglesia porque es el único espacio que tiene hoy para ver gente. No van para... Quieren encontrar a alguien porque es el único espacio social que existe. Tenemos mis amigos, ahí veo gente.
Ahí la chiquilla se va, voy a verla. Por otro lado, hay una otra cosa que un día yo estaba visitando cualquier cantidad de iglesias en un determinado país y tuve una reunión con la directiva de la iglesia y ellos me preguntaron: Pastor Marcos, ¿cómo usted evalúa la iglesia que usted vio, que nosotros estamos allá? Yo les dije: mire, si yo pudiera definir, o si ustedes me pidieran que definiera la iglesia de ustedes con una sola imagen, yo le diría que la iglesia de ustedes es un micrófono lleno de narcisos a la vuelta. ¿Cómo así, pastor? Yo le dije: todas las iglesias de ustedes tienen un micrófono y hay cualquier cantidad de gente disputando para ir adelante, cantar, hacer un solo, o hacer una performance, o un dueto, o para declamar una poesía, o para dar un testimonio. La gente quiere estar allá al frente y ser mirada, ser vista, ser notada. Van a la iglesia porque en la iglesia hay gente que mira hacia ellos. Y van a buscar espacio para poder decir: oh, estoy allá, soy líder de la alabanza, estoy allá, soy el predicador sustituto del pastor. Yo estaba en un bus un día y oí dos chiquillas adelante hablando. Y una dijo a otra: mira, el pastor de mi iglesia me invitó para que yo dé el culto el domingo en la iglesia. Él va a viajar y él pidió que yo dé el culto. Y yo me empecé a pensar: ¿cómo es esto de dar el culto? No, ¿sabe? Y a otra diciendo: yo estoy pensando que yo voy a agarrar un texto, voy a leer y ahí voy a decir unas tantas cuantas cosas que yo creo que el hermano tal y la hermana tal necesitan oír. Y me pasé a pensar: era el culto de una, con una intención. Por esto me gusta la hermenéutica comunitaria. Por eso me gusta la iglesia de la hermandad, donde nosotros sentamos todos en el mismo nivel, donde todos son invitados a hablar, a interpretar, y llegamos a un consenso en la interpretación de las escrituras. Es mucho más motivador, es mucho más, como diría yo, la gente se siente importante porque puede hablar. Tenemos una chica en nuestra iglesia, hoy ya está con 21, 22 años. Pero la primera vez que ella vino a la iglesia tenía sus 12, 13 años. Y estamos ahí con el culto y discutiendo un trozo del Evangelio de Juan, un versículo. Y la chiquilla esa pidió la palabra. Y me acuerdo que me asusté cuando él dijo que quería hablar. ¿Cómo no puede hablar? Y ella habló. Y fue la que mejor propuso una interpretación para el texto. Esta chiquilla pasó a participar de los cultos y trajo a papá, mamá, hermana y el tío y la tía, y vino cualquier cantidad de gente a raíz de esta participación de la chiquilla. Pasados muchos años, cuando esta chica tuvo ahí sus 19, 20 años, un día en la iglesia dijo: la cosa más importante que me pasó fue que un día, chiquilla, yo pedí la palabra, yo tuve la palabra, ustedes me oyeron y respetaron mi opinión. La iglesia del futuro, yo no veo que sea construcción de edificios enormes. Conozco iglesias que tienen una estructura tan grande, que lo que ganan, lo que recaudan de diezmos de los miembros, no logran pagar los costos de mantener esta estructura. Es más caro tener el predio de que vivir con la comunión.
Cuanto mayor, cuanto más grande es una iglesia, más cara ella ya es y menos hace lo que debería hacer. Estos días escribí en la columna que toda iglesia que tiene que meter un holofote o una pantalla al lado para que la gente que se sienta allá atrás pueda ver el predicador, dejó de ser iglesia. Y tuvo gente que a ellos no les gustó lo que escribí y uno de ellos me reclamó. Pero yo tengo hoy, después de esta caminada, después de este tiempo de estudio y después de este curso, mucho más convicción y una convicción mucho más fuerte de que la iglesia, ella es pequeña. Son grupos pequeños. Y cuando estaba saliendo de mi casa, estoy en viaje estos días, estaba saliendo de mi casa, miré un libro que había ahí en mi estante que hacía tiempo que no lo veía. Y es de un tipo menonita en que él dice más o menos que lo pequeño es efectivo. Una iglesia pequeña hace mucho, mucho, mucho más de lo que una iglesia grande. Si usted toma los 1000 y lo que ellos hacen, no llega cerca de lo que los 30 pueden hacer cuando se comprometen en vivir en comunión, en vivir el amor al prójimo y en ser testigos de Jesucristo en este mundo. Yo vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿Hay futuro para la iglesia? ¿Y cuál es este futuro? Yo les conté algunas cosas, yo les mostré algunos datos y algunas personas qué es lo que piensan de la iglesia. De 1980 yo estudio las iglesias, sus características, su forma de hacer, lo que las hace crecer, lo que las hace decrecer. Y confieso a ustedes que después de todo este tiempo yo no tengo una matemática exacta diciendo haga esto y va a crecer. Y también no sé qué va a ser de la iglesia en el futuro. Yo una cosa estoy seguro, sí hay futuro. Y hay futuro porque yo creo en la palabra, y en la palabra dice que las puertas del infierno no han de prevalecer sobre la iglesia. Hay futuro. Pero también estoy seguro y completamente seguro de que el futuro de la iglesia no es continuar haciendo lo mismo. El mundo ha cambiado. Y ha cambiado de una manera tan grande y tan rápida que impone que la iglesia haga cambios. Nosotros no podemos ceder en lo esencial de la iglesia, pero sí podemos y debemos ceder en lo que es forma, en lo que es accesorio de la iglesia. Y esta es la gran tarea que nosotros tenemos delante de nosotros. Y cuando miramos hacia el pasado, cuando damos este recorrido histórico en la historia de la Iglesia de la Hermandad, y por esto yo las reto para que ustedes estudien más de la historia de la Iglesia, para que entiendan más y mejor qué es lo que ha pasado y por qué se llama esto de reforma radical. Y quizás hoy necesitamos también de una reforma radical, sin comprometer la esencia, los puntos centrales del anabautismo, pero sí buscando nuevas maneras de ser iglesia. Una de las cosas estoy bastante seguro, y hago esto mirando hacia las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales tuvieron tantos impactos? ¿Y por qué las redes sociales tienen hoy cualquier cantidad de gente que gasta un tiempo en esto? Porque es un espacio en donde la gente tiene la oportunidad de decir lo que piensan. Y pueden decir esto sin ser interrumpidos. Escriben, lo ponen. La iglesia tiene que abrir su espacio para que la gente pueda hablar,
para que la gente pueda poner lo que piensa. Entonces yo no veo futuro para la iglesia centrada en una boca de este tamaño, hablando. Yo veo futuro para la iglesia que tiene orejas grandes. La iglesia que haga crecer el oído y oiga lo que la gente está diciendo. Una iglesia que busque esta manera de construir un consenso entre las varias opiniones y concepciones y posiciones que cada uno de los miembros tiene. No es más una iglesia donde uno sabe, pero sí una iglesia en que todos saben y juntos vamos a hacer las cosas. Por esto la iglesia tiene que buscar el consenso, pero la iglesia tiene que sí ser una iglesia abierta a los otros. Y no veo en las denominaciones tradicionales donde hay una confesión de fe, donde hay un credo, que se pueda hacer cosa tan grande cuanto los de la hermandad pueden hacer. Nosotros entre los anabautistas sí somos esta iglesia que tiene la apertura para hacer los cambios, la apertura para dar la voz a todos, la apertura para buscar el consenso. Este es el futuro de la iglesia. Nosotros tenemos que crear espacios en donde el viejo, en donde el joven, en donde el chiquillo tengan su oportunidad de ser. Y más que estar allá para cantar, y más que estar allá para oír a alguien que está predicando, la iglesia tiene que crear espacio y conciencia para que la gente haga algo en favor del próximo, o del prójimo, perdón. La iglesia tiene que ser una iglesia dirigida hacia afuera. Una iglesia en donde los miembros miran hacia afuera y van hacia afuera a hacer su ministerio. No es la iglesia que está metida adentro como si fuera un acuario de una pecera en donde se meten los peces que están ahí y se están dando vueltas todo el tiempo. No. La iglesia no es una pecera. No es un acuario. La iglesia tiene que ser un espacio, quizás de una gasolinera, en donde la gente viene y rellena sus tanques con combustible para que salgan durante la semana toda, sirviendo al prójimo. Estos días que estuve en viaje y regresé esta noche, y después de un viaje que debería ser de 11 horas, me tomó 24, 27 horas. Fue un lío para volver a la casa. Y este es uno de los motivos por qué estoy un tanto cuanto retrasado en poner estos videos hoy. Estaba tomando cualquier cantidad de veces el aplicativo Uber. Y yo estaba pensando de cómo los motoristas de Uber son personas que están a la disposición de los que necesitan porque tienen una necesidad. Y se le agarran de acá, se lo llevan para allá. Hablan durante el tiempo. Prestan un servicio a la necesidad que la persona tiene. ¿En qué medida el Uber puede ser un espacio de ministerio? ¿En qué medida la iglesia tiene que ser un servicio de aplicativo en que la gente con una necesidad llama y la iglesia los sirve? Yo también he utilizado Airbnb durante estos días. Y el Airbnb me da la oportunidad de buscar a alguien que tiene ahí un cuartito, que tiene ahí un espacio en donde yo pueda hospedarme, no necesariamente en un hotel, a la vez dentro de la casa de alguien. ¿En qué medida la iglesia tiene que ser un aplicativo
para que la gente pueda llamar y decir, mire, estoy pasando frío, tengo hambre, necesito de alguien que venga acá a limpiar mi casa porque mi edad, mi enfermedad no me permite hacer esto. ¿Ustedes tienen alguien que pueda venir a cocinar para mí? Tengo ganas de comer un gallo pinto y no hay nadie que se lo sepa hacer. Yo no encuentro un restaurante donde lo hagan. ¿Hay alguien entre ustedes que pueden hacer esto? Y ahí la iglesia en amor sirve a estos. Cierta vez acá en la iglesia estábamos discutiendo la manera de ser iglesia y llamamos a una persona que es un filósofo, un tipo así muy creativo, y preguntamos a él, si usted fuera a abrir una iglesia hoy, ¿cómo sería su iglesia? Él pensó un ratito y dijo, mi iglesia sería como una farmacia. ¿Cómo así? La gente viene porque tienen dolores y quieren una medicina. Piensen esto. ¿Cómo su iglesia puede ser una farmacia que la gente va a llegar con dolor del corazón, traumas, decepciones? ¿Y cómo la iglesia lo puede ayudar? No, haciendo predicación, oración, bendición, unción. No esto solo, pero poner acá en la espalda y decir, venga que le voy a ayudar a caminar. Recibí acá una chica que era miembro de una iglesia nuestra allá en Río Verde. Y después, por cuestiones de trabajo y todo, tuvo que cambiarse para la ciudad de Sao Paulo. Y allá pasó por serios problemas y un día no tenía para dónde ir, pero tenía un carro. Ella se metió los hijos dentro del carro, ya no tenía dónde vivir. Se metió en el parqueo de una gran iglesia que tenemos acá, que se llama Pare de Sufrir. Ahí ustedes la conocen. Y se metió y fue a hablar con el pastor y dijo, mire, yo estoy sin dónde ponerme, yo estoy sin comida, yo estoy con mis hijos y estamos metidos dentro del carro. Y lo puse acá. ¿Qué es lo que usted puede hacer por mí? Y el pastor dijo, lo que puedo es permitir que usted pase esta noche en el parqueo, pero no puedo permitir más que esto. Y no tenemos cómo ayudarla. Fíjese, es la iglesia que más dinero tiene. Todo el tiempo están pidiendo. Con helicóptero sacan la plata que ya recaudaron en la iglesia. Tengo otra historia de una chica, una pareja. Ella estaba embarazada, regresó del trabajo luego después que dio a la luz. Y se la echaron. Y el marido también perdió el empleo. En un momento muy difícil, muy difícil de la iglesia. Y ellos frecuentaban una iglesia. Y los dos se fueron allá al pastor, le contaron la historia. Y dijeron, nosotros necesitamos ayuda para pagar la cuenta de luz porque nos van a cortar. Necesitamos de algo para comprar la leche, que es una leche especial para la chiquilla. Y el pastor dijo, bueno, sí, yo entiendo bien lo que ustedes están necesitando. Y es muy difícil porque el momento en Brasil está muy complicado, mucho desempleo. Todo lo voy a ver con los miembros, la directiva de la iglesia, que es lo que podemos ayudar. Pasados unos días viene él y dice, la iglesia dijo que no puede ayudar porque tiene otras prioridades. Nosotros vamos a cambiar el sistema de sonido de la iglesia. Santo Padre del Dios, cuando el equipo de sonido de la iglesia es más importante que la necesidad del hermano, esto no es iglesia.
Y el futuro de la iglesia yo solo veo si la iglesia tiene este compromiso con la necesidad del prójimo, si tiene el compromiso de amar, si tiene el compromiso de ayudar, si tiene el compromiso de meter la mano en el bolsillo y decir, tenga, acá usted necesita esto, le vamos a dar. El futuro de la iglesia no está en la prédica, el futuro de la iglesia está en el amor. Está en el servicio prestado. Y esta es nuestra tradición. No somos dueños de la verdad porque ni una confesión de fe tenemos. Pero la verdad que tenemos está acá en nuestras manos. ¿Qué es lo que podemos hacer por los otros? ¿Qué es lo que podemos hacer por el prójimo? En amor. La iglesia de la hermandad sí tiene futuro, porque tiene pasado, porque tiene una historia de comprometerse con el prójimo en su necesidad, porque tiene una historia de amar al prójimo. Este es nuestro pasado, y esto es lo que nos garantiza el futuro. No va a ser la prédica, no va a ser los coritos, no va a ser el equipo de sonido. Lo que va a nos garantizar el futuro es la manera de amarnos. No es poner gente adentro, pero sacar los que están adentro para afuera. La inversión de paradigmas se dio cuando empezaron a decir que la iglesia tiene que ser una monstruosidad de 1,000, 2,000, 3,000 miembros y poner gente adentro. No, Santo Padre de Dios. La iglesia es iglesia y va a ser iglesia en el futuro cuando esta comunidad poner sus miembros afuera. Sirviendo al prójimo. Sea equiparando, tomando como idea la idea de un Uber, de un Airbnb, de una gasolinera, de una farmacia. Pero solo así vamos a ser iglesia y vamos a vivir siendo iglesia. Cuando en 2108 nosotros vamos a conmemorar 400 años. Es la única esperanza que tengo. Una iglesia que va a amar. Y que Dios nos bendiga en esto. Gracias por el tiempo.